Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Pastificio de Nicola. Hoy les voy a preparar unas ricas empanadas criollas argentinas de carne cortada a cuchillo con masa para horno. Estamos en el mes de mayo, época de fechas patrias, y me gusta siempre aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunas recetas criollas. Para estas empanadas de carne vamos a necesitar 500 gramos de carne de vaca, que puede ser nalga o paleta, 3 cebollas grandes que hacen aproximadamente medio kilo, 3 cebollas de verdeo, 75 gramos de grasa vacuna, para condimentar ají molido picante, pimentón dulce y comino, 3 huevos duros y opcional pasas de uva y aceitunas verdes. Para la masa de las empanadas vamos a necesitar 500 gramos de harina común, 100 gramos de grasa de vaca, 2 cucharaditas de sal y aproximadamente 200 mililitros de agua caliente. Vamos a comenzar primero con el relleno. Se pican primero las cebollas. La cantidad de cebollas varía según las recetas. Algunas llevan menos y otras llevan una parte de carne y 2 de cebollas. En esta receta uso partes iguales. Y pico también la parte blanca de las cebollas de verdeo. En una cacerola se pone a derretir la grasa y una vez caliente se agregan las cebollas. Se agrega un poquito de sal para ayudar a que las cebollas suelten su jugo. Y se dejan un rato hasta que estén bien cocidas pero que no lleguen a dorarse. Se agrega entonces el ají molido picante, una cucharadita, pimentón dulce, una cucharadita bien llena, y media cucharadita de comino. Se dejan cocinar las cebollas con los condimentos en la grasa unos minutos más. Se apaga el fuego y se deja enfriar un poco. Y mientras tanto preparamos la carne. Se corta primero en lonjas de aproximadamente 1 centímetro de espesor. Después en tiras. Y luego en pequeños cubitos. Una vez cortada toda la carne, se la cubre con agua hirviendo. Rápidamente se pasa por un colador. Se escurre bien y se agrega a las cebollas. Se condimenta con sal. Se revuelve todo muy bien. Se pone sobre una fuente amplia, se esparce bien y se deja enfriar. Seguidamente se corta la parte verde de las cebollas de verdeo y se esparcen sobre el relleno.
También se pican los huevos duros y se agregan al relleno. Para preparar la masa de las empanadas, se pone la harina sobre la mesa y se hace un hueco en el centro. En una taza preparo una salmuera, con 2 cucharaditas de sal y agua caliente, no hirviendo pero caliente. Se mezcla bien hasta disolver la sal. En el centro de la harina se pone la grasa y se va agregando el agua de a poco mientras se mezcla hasta formar una masa. Y se amasa un poco, no demasiado, hasta obtener una masa uniforme. Tiene que quedar una masa algo dura. Se la cubre y se la deja descansar por un cuarto de hora. Luego se le da una breve amasada para alisar la masa. Se divide a la mitad se forma primero un cilindro y se divide en trozos más o menos del mismo tamaño. Estas cantidades de masa rinde para entre 20 y 24 empanadas. Con cada pedacito de masa se forma un bollito de la siguiente manera. Y así hasta terminar con toda la masa. Una vez formados los bollitos, hay que dejarlos descansar al menos 30 minutos, para que así la masa no se contraiga al estirar los discos. Transcurrido ese tiempo, se estiran dándoles forma redonda y dejándolos algo finos. Se reservan dentro de una bolsita de nylon o cubriéndolos con un repasador para que no se sequen. Para rellenar las empanadas, se toma un disco y se pone una cucharada bien llena del relleno. Se humedecen los bordes con un poco de agua. Se cierra la empanada uniendo los bordes. Y se hace un repulgo de la siguiente manera. Antes de cerrar las empanadas, se les puede agregar pasas de uvas y aceitunas verdes. En mi caso no pueden faltar, pero eso ya es al gusto de cada uno. Otra forma de cerrar las empanadas es haciéndolo directamente sobre la mesa.
A algunos les resulta más fácil hacerlo de esta manera. Una vez rellenas, se ponen en una placa para horno espolvoreada con un poco de harina. Antes de ponerlas a cocinar, se las pincha 2 veces con un palillo en la parte superior. Se hornean en un horno bien caliente hasta que estén bien doradas. Y se dejan enfriar un momento antes de disfrutarlas. Empanadas criollas de carne al horno. En América las empanadas fueron introducidas por los españoles. En Argentina, cada provincia, cada casa y cada familia tiene su propia versión y su forma de prepararlas. Cuéntenme en los comentarios cómo son sus empanadas favoritas y si quieren pueden también develar algún secreto de familia para que queden más ricas. Espero que les haya gustado esta versión. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.